Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos, que los bendiga de forma que cada uno entienda su voz, su palabra y tenga coraje para aplicarla, ejercitarla en su vida, para que entonces coseche los frutos, los frutos de la obediencia. Vea, no sé si usted notó, si observó un testimonio que pusimos antes de ayer, el testimonio de Vanderlei. Él era mendigo, vivió 20 años, los primeros 20 años de su vida fueron durmiendo en la vereda o en las veredas, bajo los puentes. Y él, cuando llegó a la Iglesia Universal, oyó la palabra. Y la palabra de Dios cambió su pensamiento, cambió su corazón, cambió su vida. Entonces, Dios, mi amiga y mi querido amigo, trabaja con la palabra. Dios trabaja con la palabra. Entienda eso. Si usted quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser un dentista, quiere ser un abogado, cualquiera que sea la profesión que quiera abrazar, tiene que entrar a la facultad y estudiar. ¿No es así? Pero ¿qué estudiará? La palabra de la ciencia, la palabra de la medicina, la palabra de la odontología, la palabra de la abogacía, de la ley. Usted aprende la palabra y la palabra que usted recibe del profesor hace que usted se vuelva un profesional. Es así como funciona. El mundo fue hecho con la palabra. No con la palabra de la ciencia, sino con la palabra de Dios. Dios es palabra. Entonces, cuando nosotros queremos tener una vida de calidad, debemos oír la palabra de Dios y obedecerla, practicarla, ejercitarla. Si va a contrariar nuestros intereses personales, no interesa. Quien tiene juicio obedece, quien no tiene sufre las consecuencias. Porque es por la palabra que recibimos vida, la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó al diablo y el diablo le sugirió que transformara las piedras en panes y resolviera su problema de hambre, ¿qué hizo Jesús? Jesús simplemente contrarió la palabra del diablo, usando su palabra, la palabra de Dios. Él le dijo a Satanás, está escrito, es decir, la palabra que salió de la boca de Dios, está escrita, decretada, determinada. Nadie puede cambiar esa situación. Nadie. Ni Dios cambia la palabra que sale de su boca. Entonces Jesús usó la palabra para vencer al diablo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Yo estoy con hambre, es verdad,
Yo puedo transformar estas piedras en panes, es verdad, pero si uso el poder divino que tengo, dejo de ser el Hijo del Hombre, dejo de ser humano. No, yo vine como ser humano para cumplir una misión humana y no puedo usar mi poder divino para superar los problemas que tengo que enfrentar aquí en este mundo. Fue eso lo que Jesús dijo. Entonces Él refutó al diablo con la palabra. Él venció al diablo con la palabra. 3 veces el diablo lo tentó y Jesús fue concreto, usó su palabra. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, es decir, el hombre vivirá de toda palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Entonces, usted que me está viendo en este momento, no importa cuál es el problema que está enfrentando, problema de salud, problema económico, problema sentimental, problema emocional, cualquiera que sea su situación, sabe cómo va a resolver ese problema con la palabra de Dios. Obispo, yo quiero ver la palabra de Dios, que la palabra de Dios me traiga el pan aquí, yo tengo hambre, mi casa se está cayendo, ¿qué hago yo? ¿Voy a usar la palabra de Dios? Usted usará la palabra de Dios para que ésta forme en su mente un carácter divino. Y eso es nacer de Dios. Eso es ser hijo de Dios. El Hijo de Dios vive de la palabra de Dios. Los hijos de Dios viven de la palabra de Dios. Por la fe sobrenatural, en lo sobrenatural que es la palabra de Dios, que está por encima de la palabra de los hombres, de la ciencia, de la tecnología, está por encima de todo. Porque por la palabra de Dios, las cosas que no existían vinieron a la existencia, solo por la palabra. Obispo, enséñeme cómo puedo resolver mis problemas usando la palabra. Preste atención. La palabra de Dios no es magia, Dios no es mago y lamentablemente, por desgracia, muchos de los que se dicen cristianos, de los que se dicen que tienen fe en Dios, quieren resolver sus problemas basados en la magia. No, Dios no es mago, Él no hace magia, no existe magia con Dios. Lo que sí existe es su palabra. Él mismo dijo, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, lo que me da placer y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, ¿cómo puedo usar en la práctica la palabra de Dios, obispo? Comenzando a obedecer aquello que usted aprende de ella. Obedezca, haga su parte, comience a ponerla en práctica, obedezca. Cuando usted comienza a poner la palabra de Dios en práctica, es como si usted estuviera estirándose todo para tocar un punto que está por encima de su capacidad. Usted hará todo su esfuerzo. Entonces sí, usted dio todo de sí, entonces Dios viene, extiende la mano y une la mano de Él a la suya y usted va
caminando junto a Dios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que nosotros somos cooperadores de Dios. Cooperar es lo siguiente: usted hace una parte y la otra persona hace la otra. Eso es cooperar. Entonces, usted hace su parte y Dios hará la de él. Yo hago mi parte y espero, aguardo que Dios haga la de él. Eso se llama fe y fe sobrenatural. No piense, mi amiga y mi amigo, no piense que la oración, no piense que la oración hace magia. La oración no es para hacer magia. La oración es para que usted se comunique con su Padre y le pida lo que necesita para que entonces Él atienda sus necesidades de acuerdo con la voluntad de Él, de acuerdo con la palabra de Él, no de acuerdo con sus instintos, deseos o codicias. No es así. Entonces, la oración que nosotros le hacemos a Dios tiene que ser rigurosamente de acuerdo con la voluntad de Él. Jesús podría haber transformado las piedras en panes. Él no oró: oh mi Dios, saca al diablo de aquí y tráeme pan. Él no hizo eso. Al contrario, Él afrontó al diablo usando el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Cuando las personas entienden esto, cuando sabiamente comienzan a practicar, a obedecer la palabra de Dios, entonces su vida comienza a cambiar, porque el mundo fue hecho con la palabra, el mundo gira en torno a la palabra, de palabra. Los matrimonios son hechos sobre la palabra, los negocios son hechos sobre la palabra, las promesas son hechas sobre la palabra, la justicia de este mundo se hace sobre la palabra, sobre las leyes de este mundo. Todo gira alrededor de la palabra. Los estudiantes estudian la palabra, aplican la palabra. Cualquiera que sea la profesión usa la palabra. Todo usa la palabra. Usted aprende la palabra. El profesor enseña la palabra, cualquier palabra. Pero cuando nosotros buscamos, nos interesamos en oír la palabra de Dios, que es la voz de Dios, y atentamente, es decir, con mucha atención, buscamos ponerla en práctica, entonces la palabra de Dios se materializa en nuestras vidas, de acuerdo con lo que está escrito. Aprenda, mi amiga y mi amigo, a usar la palabra de Dios. Porque cuando usted usa la fe inteligente en la palabra de Dios, entonces usted está siendo cooperador con nuestro Señor Jesucristo. Está cooperando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es palabra. Dios es palabra, Dios es Espíritu. Entonces, cuando la persona entiende que su relación con Dios comienza en el oír y obedecer su palabra, entonces las cosas suceden en su vida. No es un pase de magia, no es así. Dios mandó que perdone, ¡pum!, yo perdono a fulano. Ahora quiero la respuesta. Quiero el pan nuestro de cada día, hoy, ahora, en este momento. No, no es así como funciona. Usted se entrega a la palabra,
obedece la palabra, practica la palabra, disfruta de la palabra, piensa en la palabra y verá que poco a poco sus pensamientos van cambiando. Cambiando sus pensamientos, van a cambiar sus actitudes. Van a cambiar también sus palabras. Va a cambiar también su comportamiento. Todo va cambiando de acuerdo con lo que usted oye y practica de la palabra de Dios. A medida que usted va bebiendo de la palabra de Dios va lavándolo a usted en su interior, eliminando la suciedad, la podredumbre, la basura que está dentro de usted y colocando un pensamiento puro, limpio, santo, poderoso, que es el pensamiento de Dios. No se olvide de eso. Préstele atención a eso. Jesús les dijo a todos, a las personas hambrientas, que era la situación de él, a las personas que tienen necesidad económica, a las personas que tienen necesidad física, a las personas que tienen cualquier tipo de problema, él les dijo, no solo de pan el hombre vivirá. Es decir, la vida del ser humano no depende del pan nuestro de cada día. Depende de toda palabra que sale de la boca de Dios. Use su inteligencia, mi amiga y mi querido amigo. Úsela un poquito por lo menos, para que usted comience a caminar con Dios, en comunión con Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, le gusta y no la practica, no vale de nada, no sirve de nada. Usted tiene que practicarla, gustándole o no, sintiéndolo o no, tiene que practicarla. Es así como funciona. La relación con Dios depende de que oigamos su palabra y con su palabra vienen las ideas, vienen los pensamientos. Con su palabra viene o se hace todo nuevo dentro de nosotros. Es así como funciona. La vida depende de la palabra que sale de la boca de Dios. Preste atención, su vida depende de la palabra que sale de la boca de Dios. No depende de su marido, de su mujer, de sus padres, de sus hijos. No depende del gobierno, no depende del patrón, no depende del empleado. Cuando la persona oye y obedece la palabra de Dios, la persona es libre, es independiente. Jesús le dijo eso, en otras palabras, a los judíos, para los judíos, pero los judíos no entendieron porque estaban ciegos por la religiosidad. Vea lo que Dios dice. Esto es grande, vea. Dios dice así: ah, si mi pueblo me oyera, me escuchara. Ah, si mi pueblo me escuchara. Comería lo mejor de esta tierra. Comería lo mejor de esta tierra. Sin embargo, tiene que oír y obedecer. Eso es fe y fe sobrenatural. Fe en lo sobrenatural. Entendió, mi amiga, la iglesia, Jesús creó la iglesia justamente para congregar a los interesados en aprender su palabra. Cuando usted venga a la Iglesia Universal del Reino de Dios, traiga su Biblia y compruebe todo lo que el pastor diga. Compruébelo en la Biblia si verdaderamente está escrito allá. Porque si no está escrito, si no está de acuerdo con el pensamiento de Dios, no oiga, no le preste atención y denuncie a aquel pastor. Nuestra vida, nuestro trabajo está pautado en la palabra de Dios. Mañana vamos a hablar más al respecto.
Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.